Hola, buenas tardes a todos y todas. Iniciamos la exposición de trabajos científicos en la sala 5, en el 32º Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina. Mi nombre es Mariana y yo seré la moderadora de la reunión. En esta oportunidad se presentará el trabajo científico titulado Accidente cerebrovascular isquémico y su relación con la pandemia por SARS-CoV-2. Los autores son Brun Mauricio, Cabral Mariana, Collado Agustina. Como director, Merino Luis, y asesor, Segovia Juan. Los jurados, el jurado en esta ocasión será Marina Río. La presentación tendrá 10 minutos de exposición y luego el jurado tendrá 10 minutos para devolver. Cuando estén listos pueden presentar. Pueden compartir pantalla si tienen la presentación. ¿Se ve? Sí, se ve. Ahí. Sí. ¿Corre? Sí. Sí, sí. Sí, bien. Bueno. ¿Comenzamos? Sí. Buenas tardes a todos. Nosotros somos de la Universidad Nacional del Nordeste. Mi nombre, Brun Mauricio, junto a mis compañeras Cabral Mariana y Collado Agustina, presentamos accidente cerebrovascular isquémico y su relación con la pandemia por SARS-CoV-2, con la asesoría de nuestro director, el doctor Luis Antonio Merino. Debido al impacto que produjo la pandemia sobre la sociedad y las herramientas que se utilizaron con el fin de evaluar si existían diferencias en el registro de casos de ACV durante la etapa pandémica y la etapa no pandémica, planteamos los siguientes objetivos. Conocer la incidencia de ACV en pacientes ingresados en una clínica durante los años 2019, 2020 y 2021, caracterizar a los pacientes con ACV, comparar la incidencia de ACV en los diferentes periodos estudiados. Nuestro estudio nos decidimos por un observacional descriptivo con recolección retrospectiva de datos. Como población usamos pacientes que fueron ingresados en una clínica privada de la ciudad de Corrientes capital en los periodos de abril a agosto 2019, abril a agosto 2020 y abril a agosto 2021. Los datos obtuvimos de las historias clínicas de los pacientes y la infección previa por SARS-CoV-2 la confirmamos consultando la base de datos del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Corrientes. Hicimos un muestreo no probabilístico por conveniencia del investigador. Como resultados, obtuvimos que en los 3 años, los pacientes internados entre 2019 y 2021 fueron 313 pacientes en total en los periodos mencionados, de los cuales en el 2019 encontramos 81 pacientes internados, de los cuales 49 eran mujeres y 32 eran hombres. En el 2020 fue un aumento considerable de pacientes internados, llevándose al número de 125 pacientes, de las cuales 77 eran de sexo femenino y 48 eran de sexo masculino. Al 2021, etapa actual de nuestro trabajo, 107 pacientes internados, de las cuales 55 eran mujeres y 52 eran hombres. Como se ve, en los 3 periodos mencionados siempre predominó el sexo femenino. De los cuales los pacientes que desarrollaron ACV en el periodo prepandémico 2019 y el periodo pandémico 2020-2021, encontramos que fue un aumento paulatino, considerando casi el triple al 2021 en comparación al 2019, donde, a diferencia de nuestro gráfico anterior, que mostramos el sexo femenino en predominancia de pacientes internados, en este gráfico podemos observar que fueron mayormente predominados por el sexo masculino los pacientes que desarrollaron un ACV.
por más que en el sexo femenino haya sido el sexo que más pacientes internados encontramos. Con respecto a la incidencia que nosotros establecimos, encontramos que en el 2019 se correspondía en una relación de 1 en 1, varones y mujeres. La incidencia en 2020 fue 2 a 1, predominantemente siempre el sexo masculino, y la incidencia en 2021 fue 3 a 1 para el sexo masculino sobre el femenino. Acá podemos observar en nuestra pantalla dos gráficos, de los cuales a la mano derecha, a su derecha, tenemos el gráfico de lo femenino, donde vemos que la paciente más joven que encontramos fue de 18 años, y la paciente más longeva tenía 96 años, encontrando un aumento hacia los 33 años, encontramos una moda de 73 años y una media de 70 años. A comparación con el sexo opuesto, el gráfico que se ve a la izquierda, en azul, vemos que también encontramos el paciente más joven con 18 años y nuestro paciente más longevo con 100 años, aumentándose la curva luego de los 30 años, teniendo una moda a los 67 años, 6 años menos que el sexo contrario, y una media de 67 años también, 3 años menos que el gráfico opuesto. Revisando la bibliografía, nos llevamos a discutir con otros estudios que lo encontramos en nuestro trabajo de investigación. Un estudio de California del Norte demostró una disminución significativa en los volúmenes de ACV isquémico después de mediados de marzo de 2020, con un retorno de los volúmenes normales después de las flexibilizaciones por las condiciones que estableció el COVID. En Alemania, un estudio multicéntrico que se hizo en todos los hospitales del país demostró que hubo una disminución en el ingreso de ACV isquémico, pero, sin embargo, los autores atribuyen que eso se debió a una consecuencia del aislamiento social y no a la prestación de servicios y recursos que tenía el país, porque no se vio limitado durante el periodo de pandemia. Una vez que viajamos por Estados Unidos, viajamos por Alemania, volvemos a nuestro país, encontramos un estudio que investigadores argentinos fue lanzado en el 2020 en el Instituto Fleni de la Ciudad de Buenos Aires, que demostraron que hubo un descenso significativo de pacientes ingresados por ACV isquémico, los cuales los resultados parecerían obedecer a una conducta estricta sobre el ASPO y no meramente a la fisiopatología relacionada con el SARS-CoV-2. Ellos, en el 2019, encontraron 197 pacientes que fueron internados por ACV isquémico, a comparación del 2020, que solo fueron 150 pacientes. A lo contrario que publicaron otros autores y nuestra bibliografía, nosotros, en nuestro trabajo de investigación, encontramos un aumento por dicha causa de internación, que es el ACV isquémico. También consideramos que deberían estudiarse a futuro posibles mayores centros de salud asistenciales y comparar los resultados con aquellos dedicados específicamente a la internación con pacientes con infección por SARS-CoV-2. Así podemos entender con mayor claridad la epidemiología del ACV isquémico en una etapa post-pandémica. Los resultados que nosotros obtuvimos en el presente trabajo nos remiten a consultar la bibliografía y a plantearnos dos preguntas. Una, ¿existe una posible relación entre el factor masculino y el factor insuficiente cuidado de la salud durante la pandemia? La pregunta surge de la variedad de artículos que relacionan el descuido de la salud por parte de los hombres. Si así lo fuese, nos planteamos la segunda pregunta. ¿Es el factor masculino, sumado al cuidado insuficiente de la salud, un posible determinante para que se produzca un ACV? Nos fuimos a un estudio realizado en México, con más del 50% de las defunciones fueron varones mayores de 45 años, que era la población económicamente activa del país, y tenían el factor común que estaban asociados a diferentes comorbilidades, como diabetes, hipertensión, tabaquismo, obesidad, de los cuales encontramos
en el sexo masculino tenían menos cuidados médicos que el sexo femenino y mayores comorbilidades. También ocupaban menos los cubrebocas que el sexo femenino en la etapa pandémica. Un estudio realizado por la Universidad Estatal de Michigan, que aunque el 15% de esos hombres no se lavaba las manos, y el 50% de esos hombres que no se lavaban las manos no usaban jabón, a comparación del 78% de las mujeres que sí lo hacían y sí lo usaban. Investigadores españoles que realizaron un estudio en España vieron que la población de 19 a 84 años de edad, vieron que la población era, para los hombres, mayor alteración emocional, tenían mayor alteración emocional que las mujeres. Y en ellos vieron que lo que más se repetía era la falta de sueño, ansiedad por el aislamiento. Como conclusión, en el presente trabajo se encontró un aumento de casos de ACV comparado en periodos pandémicos y no pandémicos, a diferencia de lo encontrado en otros países y en otra bibliografía. De los 313 pacientes que nosotros estudiamos en esta clínica privada, encontramos que una sola paciente fue confirmada previamente por la infección por SARS-CoV-2, dejando 312 pacientes de los cuales no lo hicieron. Entonces, anhelamos profundamente que nuestro trabajo pueda servir de base a futuros colegas que realicen investigaciones durante la etapa post-pandémica. Esta es la bibliografía que ocupamos. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Ahora la jurada puede hacer preguntas o comentarios. Tienen 10 minutos. Bueno, buenas felicitaciones por el Buenas trabajo. tardes. Bien. Bueno, me hubiera gustado escucharlos un poquito a todos, porque así veo cuál. La escuchamos medio bajo, doctora. Perdón. Ah, ¿me escuchan muy bajo ahí? ¿Ahí me escuchan mejor? Un poquito Hola. mejor. Sí. Ahí un poquito mejor. Qué raro, porque recién usé este mismo micrófono. Es extraño. Sí, estaba un poquito bajo la última. Ah, ok. Bueno, nada. Ahí la escucho bien. Bueno. Perfecto. Quería primero, bueno, felicitarlos obviamente por el trabajo. Me hubiera gustado escucharlos a todos, para ver, todos y todas, para ver un poco, siempre está bueno ver el balance del equipo y de cómo han trabajado en conjunto, además de ver balance entre los oradores masculinos y femeninos. Eso es importante, tómenlo para el futuro. Bueno, la cuestión es que les voy a hacer algunas preguntas. Sí. Muy clara la exposición, se entiende claro. Yo, a pesar de no haber leído el extenso, me voy dando cuenta claramente con la exposición de qué se trataba el trabajo. Me interesaría volver a la diapositiva 3, la que dice materiales y métodos. Sí. Porque a partir del estudio que ustedes presentan, muchas preguntas que vuelven tienen que ver con los materiales y métodos, porque cuando uno dice, bueno, pero me está dando todo al revés que la literatura, bueno, a ver si antes de empezar a sacar conclusiones sobre si los hombres, las mujeres, esto, aquello, lo otro, y empezar a plantear hipótesis de por qué en mi caso están aumentando, lo primero que uno tiene que preguntarse es, bueno, ¿qué metodología utilicé que hace que estos datos no tienen nada que ver con lo que dice la literatura? Primero pensar, ¿son mis datos generalizables o no? ¿Tienen validez externa? ¿Esta muestra tiene validez externa? ¿Qué quiere decir? ¿Son estos datos generalizables a toda la población? ¿Puedo yo tomar estos datos y decir, aumentó el ACV en la provincia? Eso es algo muy importante, porque si ustedes ponen en contraposición con estudios internacionales respecto de prevalencia, y cuando ustedes quieren medir prevalencia a nivel poblacional, la muestra tiene que tener validez externa para eso. O sea, la muestra tiene que ser suficientemente, no por el tamaño, sino por la representatividad que tiene que tener. Y ustedes hablan de un muestreo no probabilístico por conveniencia. Entonces, cuando uno hace un muestreo no probabilístico, justamente lo que no va a tener es validez externa. Lo que yo voy a poder
describir es el fenómeno, al interior de ese fenómeno, características en particular, bueno, días de internación, si cambiaron, si por ejemplo ahora se diagnosticaron más tarde, llegaron más tarde al diagnóstico, justamente por el ASPO, la DISPO, fueron más tardíos las intervenciones, las características en particular del fenómeno. Pero la prevalencia respecto de la población, o sea, los casos nuevos, en realidad sería la incidencia, los casos nuevos sobre la población en relación a la provincia, para decir, esta fue la incidencia de ACV en la provincia en el mes de tal, o en el tal, o en el tal, no es generalizable el diseño de muestral que ustedes hacen. Entonces, puede ser que les dé al revés que la literatura, claramente. Así que me parece importante que ustedes revisen y se revisen en este trabajo la muestra y por qué les da que aumenta. No por pensar si es un error de la muestra, si es que la muestra tiene la capacidad de decirles eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que les dice la muestra? En la clínica, a ver, ¿cómo era la muestra? Perdón que me olvido los lugares donde tomaron información. La clínica privada en la ciudad de Corrientes. Sí. ¿Esos son todos los establecimientos de la ciudad de Corrientes? No, es solamente pacientes que ingresaron en una sola clínica en la ciudad de Corrientes en ese periodo. También lo comparamos con el mismo periodo fue estudiado por el FLENI de Buenos Aires. Sí, está bien, es una clínica, pero no quiere decir que sea la prevalencia de ACV en la ciudad de Corrientes. En esa clínica en particular, en ese periodo, aumentó. Y así es, en ese centro que nosotros estudiamos fue el aumento. A diferencia de los demás centros que fue la disminución. Entiendo que también, al interior de esa clínica, entiendo que, no sé si lograron tomar todo el universo de los ACVs. Por lo que dice ahí, estoy entendiendo que algunas historias clínicas y la base de datos. ¿Ustedes estarían tomando todos los casos de esa clínica también, en cada periodo? Nosotros tomamos todos los casos de los pacientes que ingresaron en esa clínica en el 2019 al 2021. En ese periodo, todos los casos completos, de los cuales hicimos como criterio de exclusión, de inclusión a pacientes que hicieron un ACV isquémico particularmente. Bien, entonces, hay que pensar también, o sea, por un lado eso, lo que tiene que ver con la prevalencia y si la muestra les permite o no generalizar. Eso para revisarlo, porque también el FLENI lo hizo en su propia clínica y dijo, bueno, a ver, ¿qué tengo? Después hay que ver un poco cómo funciona el sistema de salud en pandemia. Las clínicas privadas reciben gente de otro lugar, desagotan su gente a otro lugar. ¿Qué está pasando con el ingreso y si se modifica ese ingreso en función del contexto? Entonces yo puedo tener aumentos porque estoy recibiendo pacientes de otras clínicas que están saturadas por el COVID. Todas esas preguntas que hacen justamente a la posibilidad de ver si ese aumento es genuino de mi propia cápita de pacientes, o si estoy recibiendo de otros lados porque la pandemia reestructura el sistema. Son cosas que tienen que ver en la modificación. Ustedes tienen que ver todas las variables por las cuales podría aumentar, que no fueran genuinamente que el ACV está aumentando en cantidad de casos. Doctora, ¿no? disculpe, respecto Sí. a lo último que usted acotó, sí, elegimos esta clínica por una cuestión de que la población, digamos, de todos los pacientes internados no se vieron modificados. No sé cómo fue el manejo ahí en Buenos Aires, pero acá en la ciudad de Corrientes, en la provincia de Corrientes, hubo un centro, o sea, los centros públicos fueron los que se encargaron y los privados no aceptaban COVID. Sí aceptaban post-COVID, pero COVID no. Y cada uno, digamos, pero no aceptaban pacientes COVID de su propia clínica, de sus propios no, de asociados. super cápita no, de super cápita no tampoco. Directamente se centralizaban en el hogar escuela. Exactamente. De campaña. La Acá, atención en esta clínica, a lo que me refería es si la clínica recibía ACV de otro lugar que estuviera saturado. no, tampoco, porque justamente trabaja con PAMI y atiende únicamente los pacientes con PAMI. Eso yo inclusive consulté con los directivos de la institución y me dijeron que se seguía manejando exactamente igual a lo que fue prepandemia. No se acepta pacientes de otros lugares porque acá cada uno tiene su per cápita
se reservaban las camas exclusivamente para eso, y todo lo que tenía sospecha de COVID o COVID positivo directamente se iba al centro de campaña, o en caso de que ese hospital estuviese saturado, se iban a los otros hospitales públicos. Bien. No había un intercambio de pacientes, tipo cada clínica privada se manejaba con su propio... O sea, que Incluso, sí, esta clínica privada funcionaba de la misma manera prepandemia que pandemia, que prepandemia y que intrapandemia. Eso Sí, sería sí, lo sí. que no estaría recibiendo ACV de otro lugar saturado, ni estaría recibiendo, digo porque son las variables que pueden cambiar Sí, No, sí, doctora, la lo entendemos. incidencia de casos, y que hay que tenerlas en cuenta, anotarlas. doctora, Sí, eso sí. si podemos agregar algo, incluso eso se vio como más acentuado en lo que fue el periodo pandemia, porque como que la movilización entre localidades de pacientes era exclusivamente, o sea, si vos estabas en el interior, por ejemplo, para trasladarte a capital, tenías que ser un paciente COVID, digamos, porque en Corrientes Capital estaba el centro que recibía a todos los pacientes COVID, y las otras patologías se resolvían como en cada localidad propia del paciente, digamos, en la localidad propia del paciente. Bueno, nada, quería comentarles un poco eso, que cuando empiezan en los estudios en general a aparecer cosas raras, distintas a la bibliografía, etcétera, uno lo que hace es revisarse primero a sí mismo, dejar claro que todo eso está como estaba establecido, o sea, como dudar primero de las cosas que uno fue caminando y saldando respecto de las metodologías, etcétera, para poder después dar los siguientes pasos de hipótesis de por qué sería en todo caso esta prevalencia o estos casos en aumento. Perdón. Y bueno, no tengo muchos más comentarios que decirles, felicitarlos porque, bueno, como primeras aproximaciones para las presentaciones de trabajos en equipo de estudiantes en congresos, me parece que es muy bueno el ejercicio de que lo hagan, de que participen. Me parece que es un buen trabajo, que se plantearon preguntas muy interesantes y relevantes. Estamos todavía muy pronto para la pospandemia, para hablar de pospandemia, creo. Creo que los datos que ustedes tienen son datos intrapandemia, exactamente. claramente datos intrapandemia, y que la pospandemia, bueno, se va En a el ir futuro configurando haremos un estudio después. post pandemia considerando los mismos factores, y un estudio más grande considerando más centros de salud. Yo creo que seguiría con lo que sucedió en la pandemia y viendo un poco si esto es realmente un aumento o no, dimensionándolo un poco más. Me parece re interesante bueno, ir viendo qué pasó con algunas patologías y sus incidencias y el aumento durante la pandemia. Los felicito, bueno, eso que les decía, les recomiendo que presenten todos, están los tres en el tema, la verdad, anímense, tenemos que hacer paneles diversos siempre y que se representen los géneros en las exposiciones, así que chicas, vamos, anímense. Para la próxima, hace muy bien al equipo mostrar diversidad en la oratoria de género, así que tómenlo en cuenta, ustedes son jóvenes. No sabíamos si estaba permitido eso, Sí, como eso la a las verdad. 3. Nosotros ya presentamos un trabajo ayer y solamente habló una compañera nomás. Y entonces, como habíamos visto, Okay. No pensamos sabía que si se solamente te podía. hablaba una nomás. No, Estamos encantados de... excelente, Sí. bueno. Igual Bueno, nuestro trabajo se resume en 10 minutos de exposición, pero realmente es para hablar 20 minutos más. totalmente de acuerdo, mucho para hablar. Hay Bueno, muchas cosas que quedaron media sueltas, pero bueno, es por el corto tiempo que tuvimos que acomodarlo nomás. y los felicito por embarcarse en la investigación, que es apasionante y es de por vida. Muchas gracias, doctora. Es un Estamos muy gusto contentos con Gracias, su verla. doctora. resolución. Un abrazo. Igualmente. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos. Damos por finalizada la exposición. Gracias por participar del Congreso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.